los primeros minutos de la clase del ingeniero me voy a conectar también yo y le vamos a explicar cómo vamos a proceder las siguientes semanas con el trabajo de los equipos de ustedes, de los trabajos de grupo. Porque ahí ya les vamos a dar el tiempo con todo lo que ya le hemos dado para que trabajen en grupo, puedan producir y llegar a practicar, a exponer entre ustedes, ponerse de acuerdo y poder llegar a poner una fecha entre todos cuando vemos que ya están todos los equipos preparados para la exposición final. Entonces, no obstante, no dejen de ir haciendo, ya esta noche le vamos a avisar cómo va a ser el proceder para el jueves que viene de ustedes, y así hasta terminar el cuatrimestre. Entonces, ahora vamos a ver conmigo, voy a compartir. ¿Están viendo? Sí, profe, se ve. Vamos a ver, terminar de ver lo que sería ese cerramiento superior del espacio arquitectónico de una vivienda como subsistema, cuando habíamos visto como subsistema superior, por así decirlo, en particular de una casa, de una vivienda, que habíamos visto para empezar el techo, lo que llamábamos como techo, como la cubierta que tenía sus partes componentes, la estructura y la cubierta propiamente dicha, y en el medio de ambos todo el sistema de aislaciones térmicas, termoacústicas e hidráulicas. Pues bien, dependiendo del tipo de techo que vamos a hacer o a construir en nuestro edificio, o lo que ustedes, por ejemplo, vayan a diseñar en su proyecto, también vamos a tener que pensar en la construcción de un cielo raso, que va a ir en la parte inferior de ese techo que teníamos como cerramiento superior. Entonces podemos encontrar algunas definiciones de acuerdo a libros, autores que ustedes encuentren. Podemos encontrar, por ejemplo, que un cielo raso es el revestimiento superior del espacio arquitectónico visto desde el interior del local. Es el espacio, la parte del revestimiento superior visto desde el interior del local, que sirve para modificar o regularizar ese aspecto de terminación que tenía el techo, sus formas y hasta las condiciones de los locales. Varía, le da cierta estética, y dependiendo qué tipo de cielo raso, yo hasta puedo bajar con el cielo raso la altura dentro del interior del local. Entonces, si bien es un revestimiento superior desde el interior del local, podría también considerarse como un falso techo compuesto de diferentes materiales, puede ser de madera, metal, de cañas, etcétera, que no posee una misión resistente. El techo en sí, la parte superior, tiene su estructura resistente, como habíamos visto hasta la clase pasada. El cielo raso, si va a ser de algún tipo que vamos a ver más adelante, ahí vamos a ver qué tipo de estructura va a llevar. Pero como definición general, un cielo raso funciona como un revestimiento superior del local construido para satisfacer ciertos fines, que ahora vamos a ir viendo. ¿Cuáles son? Por ejemplo, un fin estético. Darle la terminación al techo. Imagínense, se construye una losa maciza o una losa de viguetas con ladrillones, y quedan imperfecciones al sacar, ¿no es cierto?, todo el sistema de encofrado que sostenía. Quedan imperfecciones que hay que darle desde abajo a ese techo, que sería esa terminación superior desde el interior del local, que es el cielo raso. Sirve como esa terminación perfectamente horizontal, y que incluso se le pone, hasta para darle una mejor textura, se le pone en la dosificación el yeso, entonces queda mejor, digamos, como estéticamente. ¿Qué fin funcional? Oculta, dependiendo que el destino, por ejemplo, de nuestra edificación. Vamos a hacer un hospital o algo de salud que necesite tener instalaciones suspendidas,
o que no estén empotradas en la pared con algún piso técnico. Entonces a veces uno decide bajar el cielo raso y que estén las instalaciones a la vista, de tal manera que si hay alguna descompostura o hay que arreglar o hacer un mantenimiento, se pueda acceder rápidamente sin necesitar de picar paredes o techos para arreglar, ¿no es cierto?, algún tipo de ya sea cañería eléctrica, sanitarias, que pudiera pasar por estos materiales. Entonces, en un entrepiso, por ejemplo. Entonces, muchas veces se hace suspendido y con el cielo raso suspendido, y con ello cubrimos todo este sistema de instalaciones que pueda estar diseñado. Imagínense que si el destino fuera, por ejemplo, un hospital, una sala de primeros auxilios, no podemos nosotros ir y tomarnos una semana acá entre que picamos, cambiamos el caño, ponemos los cables, hasta que revocamos y se deja otra vez en condiciones de ser habitado. Eso, por el destino que tiene la edificación, todos los días tiene que estar las 24 horas del día en servicio. Un hospital no podemos parar, no podemos por ello hacer, digamos, picar, hacer ruido, hay enfermos, tal vez internados, hacer ruido, hacer, digamos, toda esa suciedad que genera una obra de ese tipo. Entonces, muchas veces manejarnos con este tipo de diseño para el destino de la obra que requiera viene a bien. Ahora, tal vez en un living muy lindo de una casa, por ahí no es necesario, ahí sí haríamos más si tiene una losa o un departamento, por ejemplo, que es un entrepiso de un edificio, se hace se aplica, digamos, esa terminación al techo y se le da la estética. Lo mismo, dependiendo del tipo de cielo raso que uno vaya a utilizar, siempre hay que darle esa terminación final para que quede estético. ¿Cuál es otro fin? Un fin espacial, para mejorar esa relación espacial que pudiera haber si, por ejemplo, tenemos un salón, un local muy alto y queremos reducir esa altura o hacer un entrepiso. O se hace un entrepiso y se le da una función, o bien se baja ese cielo raso y dentro del local va a quedar como si fuera un falso techo, ¿sí? Pero es un cielo raso que está, digamos, puede llegar a tener una estructura independiente del techo superior que tiene o puede estar vinculado. Ya vamos a ir viendo eso más adelante. Un fin acústico. Por ejemplo, volvemos al tema de todo depende el fin, el destino que va a tener nuestra edificación. En obras, por ejemplo, como teatros y cine, ustedes saben que la acústica es muy importante. Entonces, para mejorar la acústica o ese sonido funcional que debe tener, que no haya reverberancia o ecos, que el sonido sea nítido, entonces se adecua tanto, no solo a veces las paredes, también el techo, para absorber, digamos, los sonidos, los ecos y reflejar mejor las ondas sonoras que componen ese sonido que se está emitiendo y que a su vez solo se ha reproducido dentro del local y evitar que salga hacia el exterior. Por último, un fin térmico. Se encargan también de preservar o conservar esa temperatura dentro del interior del local, ya sea que se quiera, depende de las estaciones del año, que sea más frío o menos frío, lo que se quiera conservar dentro del local, también colabora con esa finalidad. Entonces, un cielo raso nos va a permitir modificar características, ya sea por razones técnicas, como recién vimos, dependiendo del destino, o por qué razón vamos a tener que decidir qué tipo de cielo raso aplicar. Y por cuestiones estéticas también. Entonces, ¿en qué caso? Como recién dijimos, bajar la altura aparente de un local. Teníamos muy altos los techos, muchas veces las casas viejas de los años 50, que tienen esas puertas altas, con banderolas inclusive por arriba de sus puertas, tienen los techos muy altos y muchas veces no se desea. Entonces, con esta forma se le puede bajar la altura aparente dentro del interior del local, haciéndole un cielo raso.
Se ocultan estructuras e instalaciones, como recién vimos, mejora ese aislamiento térmico, refleja la luz, refleja mejor la luz al tener mejores terminaciones y por lo general se pintan de color claro, hace que eso refleje la luz, que incluso los artefactos eléctricos están suspendidos desde el techo o a veces aplicados en el mismo cielo raso, ayudan a reflejar la luz dentro del local. Mejora o corrige esas condiciones para mejorar las acústicas en función de las necesidades que se requieran. Acá está nuevamente, sostienen los artefactos eléctricos, por ejemplo, un spot que se pueda meter dentro del cielo raso. Cumplir, y cada una de estas, dependiendo del material que se esté por emplear, tienen que cumplir las condiciones ignífugas y o sostener todo ese sistema, por ejemplo, contra incendios, que son los detectores de humo, también son instalados en el cielo raso. Modifica la forma y proporción del local, eso está muy relacionado con el primer punto, y también cumplen funciones decorativas. Vamos a ir viendo en algunas imágenes y fotos cómo, dependiendo nuevamente el destino, requiere que el cielo raso tenga también, además de todas las funciones vistas anteriormente, tenga una función decorativa. Por ejemplo, un teatro, por ejemplo, la cúpula de una iglesia en el interior. A veces uno mira hacia arriba y ve que está todo decorado, ¿no? O sea, todo está en función del destino y el requerimiento que se desee. Entonces, vamos a tener varias clasificaciones de cielos rasos que vamos a ir viendo en función de cómo está trabajando, qué material se está utilizando, y acá, por ejemplo, de acuerdo a su terminación superficial. A ver, un momentito que alguien me está hablando por chat. Vamos. El espacio recomendable entre el cielo, bueno, acá muy buena pregunta de un compañero, a ver si de un compañero, de Puyol. ¿Cuál es un espacio o la medida recomendable entre el techo y el cielo raso? Muy buena pregunta. Imagínense ustedes la altura de una puerta, que es una altura comercial normalizada, 2 metros, 2,05 metros, a veces uno lee por ahí en las bibliografías. 2 metros, y por lo menos darle un 40 centímetros como mínimo arriba de las puertas, que a veces uno entra en los departamentos, y por lo menos que tenga 40 centímetros por arriba del marco o el dintel superior de una puerta. Si podemos más, llegar a las 2,60, estaría mucho mejor, más en nuestra zona que es muy calurosa. Imagínense ustedes si tenemos un techo con cielo raso y a partir de ahí suspendemos un ventilador de techo. ¿Qué pasa si el cielo raso está muy bajo? Desde el cielo raso, como dice el compañero, desde el cielo raso hacia abajo. Quiere decir que si yo tuviera un techo de chapa, como habíamos visto, y tenemos que dejar una cámara de aire, tenemos que calcular y prever que si yo voy a poner este tipo de cielo raso y que libre debajo tengo que dejar esta altura, voy a levantar más mi techo de chapa con la inclinación que vaya a tener mínima, porque es un techo inclinado, con pendiente, como lo habíamos visto, y calcular entonces la altura. Esa cámara de aire también, cuanto mejor le dejemos, más va a refrescar y no va a transmitir al cielo raso, y el cielo raso no va a transmitir al interior. Uno, por ejemplo, con respecto a esa transmisión del calor y la relación que existe entre el cielo raso y la cubierta superior. Ahora, yéndonos a lo que nos pregunta el compañero, del cielo raso hasta el piso, dejar también una buena altura, para que cuando yo cuelgue los artefactos, un ventilador de techo y una persona alta levante la mano, no corra el riesgo de que las aspas de ese ventilador puedan llegar a tocarlo. Ustedes vieron cuando se compra un ventilador de techo que digamos, el cañito que viene para suspender el aparato
tiene una cierta longitud que muchas veces se corta. ¿Por qué? Porque el techo, el cielo raso está muy bajo con relación a lo que va a quedar el artefacto suspendido. ¿Y qué pasa? Si ponemos el artefacto muy pegado al cielo raso, un ventilador, el aire que va a circular no va a refrescar, o sea, no le da el espacio para que se renueve en su alrededor y pueda transmitirlo hacia el local. Imagínense si ese cielo raso pudiera encima estar recibiendo calor desde el techo de arriba, va a estar transmitiendo más bien aire caliente y no renovando con un cierto frescor en el local. Ahora, entre el techo y el cielo raso, como dice el compañero, va a depender el tipo de techo que tengamos en la parte superior. Un techo de chapa que viene inclinado mínimo 10%, vamos a tener que, en función de la longitud, va a ir aumentando por cada metro un 10%. O sea, si tengo 4 metros de ancho que cubrir, y tener 40 centímetros en la parte superior como mínimo, ¿sí? Y a su vez, donde arranca, tengo que dejar entre el cielo raso y la chapa, habíamos dicho, un lugar para poner la rejilla de ventilación. Entonces, ahí se nos sube otra vez un poquitito más la pared al terminar en el otro extremo. Entonces, por ahí puede llegar a subir un poquitito más, y todas esas hiladas hay que ir calculando, pero todo eso va a depender del ancho del local o el faldón que voy a cubrir con la chapa, en el caso de que sea inclinado. Lo mismo si fuera un techo por ejemplo, bueno, al ser tejas, ya podemos utilizar el mismo entablonado o las cabreadas, la misma estructura. Ese entablonado lo podemos utilizar como cielo raso hacia adentro, interno, de madera, que va a lucir, pero ahí sí hay que poner toda la aislación hidráulica y térmica entre digamos, el entablonado y las tejas. En cambio, en un techo de chapa tenemos que prever esa cámara de ventilación con las rejillas para que permita que se renueve el aire caliente, porque la chapa emite mucha radiación y calor hacia el interior. Entonces, ese espacio entre techo y cielo raso, si vamos a hacer de techo de chapa, dijimos, depende del ancho del local que vamos a cubrir con la chapa. Ese techo va a estar inclinado. Mínimo habíamos visto en teoría un 10%, y eso vamos a hablar por cada metro. Si yo tengo 4 metros, voy a tener 40 centímetros que levantar, les decía. Entonces, pero donde arranca, tengo que tener el espacio nuevamente donde coloco la rejilla. A partir de arriba, ahí arranca la pendiente, los 40, más la rejilla otra vez en el otro sentido. Entonces, de esa manera se garantiza esa cámara de ventilación hasta el cielo raso. Y nuevamente otra altura, como les decía, desde el cielo raso en el interior del local hasta el piso. Por eso es que hay que calcular y prever esas alturas. Ahora, cuando están diseñando ustedes en los trabajos prácticos, para darle una altura, más si vamos a tener un cielo raso horizontal, a qué nivel, por lo menos a 240, 250 de arriba, que esté como mínimo desde el nivel de piso el cielo raso, ¿sí? Para que, si uno, le digo, suspende un artefacto eléctrico, un ventilador de techo, pueda funcionar sin que pueda lastimar a alguien que levante la mano. Más se puede más también. Lo que sí ¿en qué se gasta? En más hiladas de ladrillo, porque hay que levantar más, ¿no es cierto? Hasta llegar hasta el techo. Pero todo eso se tiene que tratar y prever ahora en esta etapa de diseño. Y todo eso se da también cómo va a quedar con la resolución, no solo como local interno, cómo va a funcionar, sino como todo, digamos, la casa completa con el análisis de su fachada. A veces viene a bien darle esos movimientos de altura. Entonces, tiene toda una razón de ser en el proyecto y en el diseño, muchas veces manejar esto. Y le digo, como habíamos visto en diseño bioclimático, más allá de tener las paredes, o como recién decíamos
en los cielos rasos color blanco que refleje la luz. También es bueno que estos cielos rasos tengan una buena altura, haya una buena altura en el interior del local para garantizar una mejor, digamos, frescura, ya que tenemos nosotros un clima muy cálido, muy húmedo, y son muchos más los meses que tenemos calor que frío. Entonces, nuestras casas tienen que estar más preparadas para eso, para que nuestro espacio de ventilación entre techo y cielo raso realmente cumpla su función. Entonces la casa va a ser naturalmente fresca, no vamos a necesitar estar con ventilación mecánica todo el día, o sea, prender aire acondicionado casi a todas horas, salvo en las horas pico de calor o en los meses de máximo calor, pero en el resto del año la casa puede llegar a ser muy fresca, y teniendo en cuenta las orientaciones de los locales que habíamos visto para sus mejores usos también. Entonces, teniendo todas estas pautas de diseño y en el lugar donde estamos inmersos para construir, aquí en Formosa o ya sea en Córdoba, iremos al mapa bioclimático a ver qué le corresponde, y de acuerdo a ese mapa, cuáles son las pautas, las mejores pautas que nos va a dar incluso en el libro que le hemos dejado en bioclimático, en esa bolilla, está, por ejemplo, para todo el país cuáles son las pautas. Si tienen que ir a construir a otro lado, ahí está, para estudiar cómo se hacen, por qué en el sur las casas no tienen techos casi planos, tienen con buena pendiente. Por el tema de la nieve, tiene que deslizar, caer. Imagínense que si tenemos un techo plano y es más peso muerto para la casa, una carga a transmitir que tiene que estar sosteniendo, y para lo cual tal vez la casa no fue preparada. Sin embargo, que esté a una buena pendiente, cuando cae la nieve se desliza, por lo menos mucho del volumen del que cae va a deslizar, y es poco lo que pueda llegar a quedar retenido, digamos, como cobertura sobre el tejado, pero no es todo ese volumen que cae, mucho es lo que se desliza y vuelve al suelo, digamos. Entonces, todo depende en dónde esté inmerso y cuáles serían las pautas en una zona sur. Para aquel que desee ver, por ejemplo, les dejamos ahí en el libro, y son cartas climáticas. Para cada una de las zonas hay una carta climática asociada. Nosotros estamos estudiando, y en particular para nuestra zona, para la ciudad en la que estamos, entonces, ¿cuál sería el mejor diseño, ¿no es cierto?, que estamos por hacer? Inclusive están viendo ustedes que al utilizar el reglamento, dependiendo qué zona urbanística, ya también tenemos ciertas limitancias y qué tipo de construcción y destino se puede hacer en tal o cual zona. Entonces, en función de todos estos detalles, cómo sale el mejor proyecto, teniendo en cuenta todo esto que estamos viendo. Y volviendo al tema de cielo raso, decíamos, en cuestión de sus clasificaciones que estamos por ver, tenemos los cielos rasos continuos y los cielos rasos aplacados, o cielos rasos que están hechos de placas, ya sean metálicas o de Durlock. Entonces, eso va a ser, ¿por qué? Porque en función de qué tipo de cielo raso va a estar la terminación superficial que les damos. Por ejemplo, un cielo raso continuo es el que se le hace como si fuera un revoque común a la cal aplicado sobre una losa. Sin embargo, un cielo raso de placas que se puede hacer las placas de MDF, por ejemplo, bien juntas unas a otras, en los cuales se sella conjunta tomada, se llama eso, y no se nota que hay una placa, que hay uniones de placa, quedaría como si fuera un cielo raso continuo, pero fueron cielos rasos de placa conjunta tomada. Entonces, hay que ver, entonces se le da esa terminación, pero hay que saber y diferenciar qué tipo de cielo raso en función de esa terminación. Entonces, un cielo raso continuo está hecho con una mezcla o mortero que se lo aplica sobre el techo en sí que tenemos, en forma continua se coloca toda esta mezcla y termina siendo monolítico y es algo rígido. Imagínense que una vez que fragua queda algo rígido.
Por lo general, y ustedes cuando vean en las especificaciones de todos los trabajos prácticos que le dejamos, van a ver que tiene más o menos la dosificación de lo que es un revoque común aplicado a la cal. Los revoques acústicos llevan vermiculita o perlita, que es lo que le ayuda al tema de la acústica. Son morteros aplicados, tipo azotados, pueden tener un extendido sintético y hasta se los puede, por ejemplo, aplicar yeso por el tema de las terminaciones. Les quiero mostrar, antes de pasar a otra filmina, ¿cómo haríamos? A ver si no está acá. No. En el caso del cielo raso aplicado, aquí está. Vamos a compartir. ¿Cómo se haría aplicarlo digamos, a la losa? A ver. Voy a agrandar un poquitito. Aquí está. Dejo de compartir eso y comparto esto. Ahora están viendo este Word, ¿sí? Fíjense la primera imagen, el punto 1, donde tenemos el cielo raso, digamos el techo, la losa, al cual le vamos a hacer un cintado. Entonces se marca los niveles. Imagínense que uno termina de desencofrar una losa, quedan irregularidades, rugosidades que hay que primero nivelar, digamos, y se hace una medición con nivel de manguera, cuál va a ser la terminación final que va a tener ese cielo raso. Obviamente que no estamos hablando de bajar mucho más, si va a ser aplicado a la losa, es como un revoque, va a tener 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Pero muchas veces hay que ver si es necesario o no cubrir imperfecciones que pueda tener esa losa. Por eso es que también cuando uno trabaja con un sistema estructural independiente que tiene la estructura de losas, vigas, siempre es importante manejar digamos, bien el armado de los encofrados, las maderas que se utilicen, las uniones de los encofrados, para que justamente dé buenas terminaciones también al cargar el hormigón y cuando se desencofre quede con menos irregularidades posibles y siempre bien nivelados. Entonces, de todos modos, se saca con nivel de manguera cuál va a ser, digamos, la línea, y se hace la línea, como marca acá en el punto 2, en el dibujito 2, se marca la línea de cuál va a estar terminado, ¿no es cierto? ¿Y qué se hace acá? Les dejo escrito en la teoría, se pone unos, ¿cómo se dice? Unos bulines que por lo general son con un trocito así de cerámica que se pega con mezcla, se van uniendo por medio de, digamos, nivelaciones con hilos que uno va haciendo y que esto tiene que estar perfectamente horizontal. ¿Qué quiere decir? Que si en este punto y este punto están teniendo diferente, digamos, altura, ya yo cuando voy haciendo la nivelación lo voy nivelando, voy cargando más mezcla donde va necesitando, de tal manera que si este bulín tenía una hendidura, yo lo coloco más mezcla para que cuando haga mi nivelación de acá hasta acá, esté perfectamente horizontal mi techo, mi cielo raso quede perfectamente horizontal, yo cubra las imperfecciones que tenga. Y así en los 4 perímetros, de tal manera que yo genero primero esos bulines y cuando se secaron, tienen rigidez, los 4 lados y me quedan las fajas o las guías. De la misma manera como se hacen las fajas o las guías cuando hacíamos los revoques en la mampostería, seguramente lo habrán visto en la clase. Entonces, eso nos ayuda, esas guías, para ir tirando entre guía el azotado, el jarro, ir haciendo después el enlucido final como un revoque. Y entre las guías incluso se puede ir pasando las reglas para sacar los excedentes. Es un trabajo que, si bien como material es parecido a lo que es un revoque en pared, como trabajo de obra en sí es mucho más cansador. Imagínense que hay que trabajar con el cuello quebrado, mirando hacia arriba,
que el producto no caiga sobre los ojos del operario. Entonces hay que tener primero práctica y hay que, por ende, incluso cuando está valorado dentro de los ítems a pagar, siempre un cielo raso tiene un poco más de valor que lo que es un revoque, por justamente lo que le estoy diciendo, el realizar las condiciones en las que se realiza, y si es mucho lo que hay, el volumen cansa y lleva su tiempo. Por ende, el trabajar de esta manera y manejar la horizontalidad de estos revoques que son aplicados es importante para que quede, digamos, bien nivelado cuando esté terminado. Entonces, eso como es monolítico, como dice acá, monolítico y rígido cuando llega a fraguar, por eso se llama continuo. Se va haciendo con la mezcla fresca, pero cuando termina queda monolítico y rígido. Es un cielo raso continuo. El aplicado, entonces, es un cielo raso continuo. Luego tenemos los cielos rasos de placas o aplacados, que pueden ser flexibles o articulados. Estos tipos de cielos rasos están constituidos por estructuras o piezas que están suspendidas, digamos, desde el techo, o están apoyadas por alguna otra estructura que está abajo, pero no unidas o vinculadas entre sí. Son piezas sueltas, de poco tamaño, que tienen, como dice, un caparazón de tortuga que se encastran de tal manera unas de otras que puedan posibilitar un leve movimiento entre sí. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, los materiales que más vemos, los de madera, los de metal, las placas de yeso, o pueden ser sintéticos. Vamos a ir viendo imágenes. Dentro de madera son los paneles aglomerados varios, paneles terciados, el chapadur, que es el panel hardboard, los paneles de madera maciza, de madera terciada, los enrejillados de listones, todo esto, como les digo, es en función del destino y la estética que uno le quiera dar a la terminación de ese techo en la parte inferior. Metálicos son paneles de chapa perforada, de aluminio modular. Cada una de estas piezas ustedes ven que tienen un asterisco porque son factibles de poder desarmarlas y recambiar inclusive. De yeso, por ejemplo, son paneles de yeso cartón, de yeso autoportantes, con fibras vegetales o fibras sintéticas. Y los sintéticos ya son los de espumas rígidas preconformadas, con fibras de vidrio que posee el poliéster, o de tela vinílica que se le coloca a la fibra de vidrio. Entonces, dependiendo el material que va a tener la placa, fíjense, madera, metal, yeso sintético, yo voy a elegir este material, depende el lugar, el destino de la edificación. Y vamos a ir, a medida que avanzamos, ustedes mismos van a ir viendo cuándo por ahí es mejor uno u otro. En función de la estructura, eso era en función de, digamos, como habíamos visto, de la terminación que va a tener. Uno es continuo y el otro aplacado porque va formando por elementos individuales que están unidos entre sí, digamos, vinculados entre sí, y se llaman aplacados. Ahora, en función de cómo va a ir armado y la estructura, podemos encontrar dos grandes clasificaciones. Ahora viene aplicados y armados. No vayan a confundir con aplacados, porque viene de placa la anterior. Aplicados, que es lo que recién vimos, que se adhiere a la estructura de sostén, que es la losa de los entrepisos, que es como un revoque. Entonces, eso es aplicado. Y después vienen los armados. Estos armados, en función de la estructura que va a tener, pueden ser cielo raso armado independiente o cielo raso armado suspendido. Vamos a ir viendo cuál. Fíjense aquí. El primer caso dijimos en función de la estructura, cómo voy a armar y sostener ese cielo raso.
Acá en el primer caso, y ya el nombre lo dice, es aplicado. Yo tengo el techo en sí y mi estructura es ese mismo techo. Lo aplico el revestimiento sobre el mismo. Por eso es aplicado sobre ese techo. A lo mejor lo único que tengo que hacer es nivelar, como recién vimos con esos bolines y las fajas, perfectamente horizontal, para que la nivelación aquí debajo quede perfectamente horizontal. Ahora, esto ya corresponde a cielos rasos armados. Yo necesito armar una estructura para poder colocar mi cielo raso. El primero de ellos es independiente. Esto rojito es la estructura, esta estructura está independiente del techo. No veo que nada lo vincule. En el caso de que yo necesite colocar, o por ejemplo, aquí debajo de esta losa van a ir todo el sistema de cañerías sanitarias, ¿sí?, que puedan venir del piso superior. Entonces voy a hacer un cielo raso independiente que quede libre para poder poner aquí las cañerías. Entonces mi estructura va a estar vinculada a las paredes y por esa estructura va a ir el cielo raso aplicado. Mi estructura es independiente del techo. Aquí era aplicado al techo. En este caso, mi estructura está colgada del techo, está suspendida. Y en este caso, bueno, mi cielo raso, para darle más movimiento y más onda, digamos, al local en la parte interior, se le dio cierta forma, volumen. En este sería un caso, por ejemplo, como habíamos visto, en el cual yo quiera bajar la altura del local. Supónganse que era muy alto este nivel en el interior y de paso le di cierta forma, depende qué destino hoy va a tener este local y se le ha bajado, por ejemplo, el techo con un cielo raso suspendido. Si se le puede hacer independiente, mejor. Todo va a depender de cuál es la estructura que yo tenga acá arriba para poder hacerlo independiente o suspendido. Entonces, fíjense, a ver, ahí está. Habíamos dicho que los armados tienen que tener estructura propia de sustentación, ya sea, puede tener, si va a ser suspendido o independiente, pero pueden estar incluso colgados desde el techo, ser totalmente independientes o autónomos, como dice acá, para que sean independientes. Y si van a ser colgados, son suspendidos. En cuanto a economía, entre lo aplicado y armado, se prefieren los cielos rasos suspendidos porque ahorran material y manos de obra. Entonces, viendo más o menos en esquema cómo funcionarían los grandes tipos de, por la estructura que necesitemos armar, y acá es donde entra mucho la altura que se estuvo hablando recién. ¿Cuál va a ser la altura final que voy a tener dentro del local? A mí me permite el local actual que yo tengo poder bajar este cielo raso. ¿Cuánto me va a quedar aquí? Mínimo me va a quedar 240 para que me quede cómodo en el interior. ¿Es alto este techo para que yo pueda hacerlo? Pues bien, se puede hacer. Si no, y si se va a diseñar que ya esto sea digamos, un espacio técnico para algún tipo de sistemas sanitarios, entonces ya se tiene que levantar más alto para que quede este espacio e incluso esta altura en el interior del local quede la más adecuada posible para una buena comodidad dentro de la misma en cuestión de la ventilación que pueda darse en la misma. Lo mismo en este caso, calcular que esta altura, mínimo acá, también sea la óptima, por ende acá va a estar un poquito más alto que los 240. Imagínense que si acá tengo una puerta, tiene que, mínimo, la puerta y unos 30, 40 centímetros más arriba, mínimo unos 40 le daría yo, y después vamos, todo eso va a estar en función de qué altura yo tengo, si es que ya está existente la casa, o si lo tengo que hacer, pues hay que calcular eso, ¿sí? Tenerlo en cuenta. A ver, mi mouse. Entonces, ahora vamos a ver estos cielos rasos aplicados que recién dijimos. En cuanto a los materiales que lo componen, es lo mismo que hablar de un
revoque, el revoque de la pared, que es lo que se coloca en el cielo raso. Puede tener la terminación directamente a la cal o bien darle una terminación más lisa, más suave, que es con una terminación de yeso, se incorpora yeso a la mezcla, o muchas veces también se da la terminación a la cal y hoy se utiliza mucho lo que ustedes por ahí escuchan, el enduido. Se le da unas manos de enduido como finalización o una buena terminación y es como que si fuera el techo a terminar, se le ha dado una terminación de yeso. Y luego se lo lija y queda perfectamente sin poros, digamos, porque la terminación a la cal, por más que tenga el enducido o el revoque fino, siempre es más poroso que una terminación con yeso o con enduido. Entonces, dependiendo el nivel de terminación y de estética que uno le quiera dar, puede utilizar también eso. El revoque, acá faltó una L, el revoque se adhiere entonces a esa estructura que en este caso es la losa. Esa estructura, esa roja, es mi losa. Directamente lo aplico sobre la losa, revisto el techo de la losa del local con esa mezcla, constituyéndose así el revestimiento continuo y monolítico que es nuestro cielo raso aplicado. Ahora, en los armados habíamos dicho que teníamos dos, los de estructura independiente y los suspendidos. ¿Cuándo yo voy a utilizar la estructura independiente? Cuando armo mi estructura sin tocar el techo y lo vinculo a través de las paredes. Entonces, imagínense que tampoco la distancia de muro a muro tiene que ser muy grande para que yo pueda planificar este tipo de estructura independiente. Se van a apoyar en los muros, en los paramentos, y son los más costosos porque hay que armar una estructura, como dice su nombre, independiente al techo. Otra estructura para sostener el cielo raso. Pero siempre que el proyecto lo amerite, se puede hacer y es una solución que tecnológicamente recurrimos y la utilizamos muy a menudo. Es más oneroso, primero hay que utilizar una estructura al cual se pone luego el cielo raso en sí y por ende también una mano de obra cualificada. Este tipo de cielo rasos, ¿cuándo se utiliza? Cuando hay riesgo o se presenta en riesgo de que el techo de arriba presente muchas vibraciones como para poder vincular mi cielo raso al mismo y pueda, digamos, si quiero hacer de aplicado, si hay vibraciones no va a poder ser y si pueda tener placas tampoco. Entonces, si va a tener por algún tipo de función que pueda tener de la edificación, presenta algún tipo de riesgo por vibraciones, entonces eso pueda transmitir a mi cielo raso y hay que descartarlo, porque va a provocar fisuras en el mismo. Entonces, por eso en ese caso se desvincula, se adopta una estructura independiente y sobre el mismo el cielo raso. O bien, si es que aquí uno va a destinar, como yo les decía, para algún tipo de instalaciones sanitarias que se esté proyectando. Ahora, esos son los suspendidos. Y en cuestión de acá hay otra imagen de los cielos rasos aplicados, fíjense, los suspendidos o colgados también, fíjense, se cuelgan de esa estructura del techo, ya sea por alambres o tensores, y estos sí ya se pueden aplicar a locales más amplios con el fin de alivianar, digamos, peso a toda esta estructura que yo voy a tener independiente. Ya estos tensores que van a estar vinculados o alambres vinculados al techo me ayudan a sostenerlo. Entonces yo ya puedo ampliar más, digamos, la superficie a cubrir. A ver. Acá tenemos una mejor imagen, por si ahí era chiquitito y no se veía, el tema de el cielo raso con estructura independiente. Este es el techo en sí, la estructura, el cual hago aquí, fíjense, con un sistema reticulado, se está viendo aquí, otra estructura sobre el cual se coloca un metal desplegado, unos listones, por esos listones se clava el metal desplegado, y se hace un cielo raso aplicado. Por ese metal desplegado yo puedo hacer un cielo raso aplicado si yo quiero.
por esto, pero todo este sistema de cielo raso es independiente del techo original que yo estoy teniendo. Yo pude haber hecho este independiente con un sistema de placas, pero en este caso, por ejemplo, es un techo de cielo raso de yeso, o sea, un cielo raso de yeso, que se pudo aplicar sobre toda esta estructura independiente que está por una viga principal, que es esta viga reticulada. Se armó unos listones por el cual se han clavado el metal desplegado para que ese metal desplegado pueda recibir el azotado de la mezcla, por ejemplo, y queda aquí como si fuera que el techo recién se hizo a esa altura. No sé, nadie va a saber que aquí arriba hay un espacio, por ejemplo, que se ha decidido bajar el techo. En este caso, como dijimos, está suspendido, tiene la estructura del tensor y para esta imagen también se ha decidido hacer un cielo raso de yeso. Ahora, los cielos rasos armados con estructura independiente y suspendidos tienen que cumplir 3 requisitos o estar compuesto de 3 partes, digamos, para que funcione. Esa estructura que recién dijimos, y como vimos en la imagen, era una estructura metálica, pero puede ser de madera. Perfectamente puede ser un cabio de madera dura, de madera estacionada, que pueda resistir las deformaciones y que no tenga humedad en su interior para que con el paso del tiempo no se reseque y todo el tema cuando uno clava en una madera que no está bien estacionada, después ocasiona, digamos, cierto movimiento con la unión con el clavo. Entonces, es también importante que no tenga, digamos, esa preponderancia a absorber humedad, que esté estacionada, porque si no afectaría su estabilidad o durabilidad en el tiempo para que no llegue a pudrirse con el paso del tiempo. Ahora, las estructuras metálicas no presentan digamos, proceso o problema de deformación que pueda tener esa madera por la presencia de la humedad, sino que ¿cuál es el problema que ataca al metal? La corrosión. Pero con una debida protección, como cuando se trabaje con todo material de metal, siempre hay que ponerle la pintura anticorrosiva antes de instalarlo. Entonces se lo protege con 1 o 2 manos. Entonces, la parte estructural se diseña, como recién vimos en la imagen anterior, si va a ser suspendido, si va a ser suspendido con estructura independiente o cómo vamos a hacer el cielo raso para poder ver la longitud que va a tener y ahí se decide cuál va a ser su estructura. El cielo raso, terminación final que va a tener, recién vimos que era aplicado, tenía el metal desplegado y se hace el azotado con terminación a la cal y en el otro era terminación con yeso. Pero pueden ser bien perfectamente con placas. Entonces, esa terminación ahora del cielo raso en sí, sabemos que pueden ser con placas o continuas, que es el aplacado, que es monolítico y rígido. Y puede llegar a tener, dependiendo del cielo raso que yo elija, dispositivos auxiliares, que son los que complementan a su funcionalidad y cuya presencia no es imprescindible, pero pueden o no estar. Por ejemplo, se trata de las aislaciones, los desagües de condensación, barreras de vapor, si va a haber o no las bandejas de instalaciones para vincular, o sea, ver que quede prolijo también si se va a hacer eso. Hay dispositivos que vienen para poder utilizar, ¿no es cierto? Y los soportes de tubería que incluso quedan en el interior ocultos. Si yo voy a poner un sistema de placas, vienen todos unos elementos para sostener cada una de las placas, que desde abajo queda como invisible, no se ve, pero va sosteniendo las placas, y son todos dispositivos auxiliares que en función de qué tipo de cielo raso se desea utilizar, hay que ver qué se necesita comprar. Ahora, para un cielo raso de estructura independiente, como habíamos visto, la estructura es lo rojo y el revestimiento cielo raso en sí, totalmente desvinculado del techo. Independiente, como su nombre lo dice, se apoya
o directamente en las paredes o los muros laterales. Esta distancia, como dijimos, no puede ser muy grande porque si no se va a deformar mucho, si no tiene que tener una altura muy grande, una inercia muy grande nuestro elemento de sostén para que aguante deformación. Estos son los más costosos, ¿por qué? Porque hay que hacer otra estructura y armar abajo. Pero si la función es tener que bajar la altura del techo, pues tal vez a veces lo más óptimo si es que esa es lo que se esté necesitando. Se los aplica entonces cuando los techos, habíamos dicho, los techos superiores tienen vibraciones y que van a afectar al cielo raso provocando fisuras. Y esta distancia no puede pasar de los 4 metros, 3 metros, 3 metros y medio, 4 ya sería que, como le digo, la viga o el elemento estructural tiene que tener mucha inercia, una altura para que no deforme por flexión. Entonces, esta estructura principal generalmente esta estructura tiene un elemento o estructura principal y estructura secundaria que va en el otro sentido, como un entramado, ¿no? El principal es de mayor altura, el otro es de un rango menor, más espaciado, por el cual se sostiene ese entramado de soporte, que en este caso era nuestro metal desplegado, y para darle luego la terminación del material de terminación, que sería nuestro cielo raso, que para cuando vamos a hacer el entramado soporte, si es el metal desplegado, va a ser un cielo raso aplicado, entonces se hace el azotado jarro induido y queda como un revoque de terminación. Acá está otra imagen, por ejemplo, un cielo raso suspendido con, digamos, terminación alacal, que está colgado de una losa. Y en este caso se lo ha colgado desde una cabreada, imagínense, tal vez esto era muy alto y no se quería esta terminación, o tal vez tenía una terminación muy rústica y no querían, y bueno, por estética se decidió bajar. Nuevamente, y vuelvo a recalcar, ver esta altura, esa terminación que voy a tener aquí dentro del local, que sea la óptima, voy a bajar tanto como a mí me genere una altura óptima en el interior del local mínimo de 240, mínimo. Bien, se me fue acá. Seguimos. Ahí. Acá tenemos imágenes para ver, por ejemplo, este es nuestro cielo raso independiente, fíjense, está formado por una estructura metálica, esto sería la estructura principal que habríamos hablado, y luego estos serían los secundarios, por el cual se coloca el elemento después final, que es el cielo raso. Necesito una estructura, un entramado estructural que me va a sostener el cielo raso en sí. Pero están viendo ustedes que en este caso, ya que sea metálico o aquí de madera, es totalmente independiente del techo. Ahora, un suspendido, fíjense que así como se hizo el aplicado, también como va a estar suspendido y bueno, en este caso aplacado suspendido, hay que marcar perfectamente la horizontalidad al cual va a estar terminado, en todos los casos, ¿no es cierto? Con nivel de manguera, más en este que está el techo original es inclinado, con más razón, si el cielo raso va a estar horizontal, hay que marcar con nivel de manguera exactamente estos dos puntos y en toda la longitud o perímetro que esté perfectamente horizontal. Se une y acá está la altura, que es lo que yo les digo, fíjense por arriba de la puerta, cuál es la altura que vamos a dejar. Y luego va el tema de los entramados, en este está suspendido del techo, no está independiente, está vinculado. Por lo mismo, esta distancia por lo visto es muy larga, muy grande, para poder poner, digamos, toda estructura independiente. Por lo menos en el sentido que se está colocando la armadura principal, o por lo menos el sostén principal, el entramado principal, tiene que tener por lo menos 3 metros y medio, más no. En el otro sentido sí podría ir más largo, como ustedes lo ven acá, esto tal vez sea un pasillo largo, un local largo, esto puede ser más largo, pero esto no, porque es el armazón más principal,
como los cabios, digamos, y estos serían como las correas en un techo, por así decirlo, hablando en lo que es en dimensiones para como estructura sostén. Y luego tenemos, en función del material que vamos a utilizar, en función de ese material, dijimos que el cielo raso nos va a quedar como si fuera rígido o bien articulado y flexible. Dependiendo si yo le quiero dar movimiento a mi cielo raso, puedo utilizar hasta el rígido. Va a llevar más tiempo hacerlo monolíticamente con esa forma, pero se puede. De hecho, fíjense, las cúpulas en el interior de una iglesia, por lo general son todos monolíticos, hasta a veces pintados y decorados, pero el tiempo que lleva, la mano de obra especializada, no cualquiera realiza eso. Y lleva mucho tiempo. En cambio, un cielo raso a lo mejor flexible, articulado, que se va formando por piezas unidas, puede llegar a ser incluso más rápido en el tiempo, en la ejecución. Entonces, los rígidos pueden ser placas de rocas de yesa, de junta tomada, como habíamos hablado, o si es que no se lo hace aplicado, pueden ser con placas de roca de yeso junta tomada, armados con terminación a la cal o yeso, como habíamos visto, y que esto, por lo generalmente, está no en desuso, sino en función de la economía, como recién vimos, del precio, del presupuesto. Armar esto lleva dinero y tiempo de obra, que se traduce también en dinero, y mano de obra cualificada. Pero en cuestión de terminación y para el tipo de obra que se va a hacer, por ejemplo, dentro de una iglesia, una cúpula, un teatro, por ahí amerita este tipo de trabajo. No es que esté en desuso, sino en función del presupuesto. Articulados o flexibles, ahí ya entramos con placas suspendidas, ya no es aplicado. Suspendido de roca de yeso, pueden ser más livianas de PVC y hasta de madera machimbrada. Y acá vamos a empezar a ver todo lo que recién vimos, por ejemplo, un cielo raso armado rígido, fíjense, cómo se fue haciendo con placas unidas con junta tomada y cómo yo le puedo dar la forma que se necesite, teniendo en cuenta las alturas. Seguramente, por lo que aquí estamos viendo en la imagen, este nivel, desde piso a cielo raso, es mucho más que 2,40. Acá tenemos el nivel de las puertas, tal vez sean 2 metros, y esto tal vez sea más que 40 centímetros. Por eso le digo, como mínimo, 2,40. No quiere decir que uno pueda darles un poco más. Fíjense, esto es otro, donde en el interior, como decíamos, ¿cuál era una de las funciones? Sostener los elementos de iluminación, sostener los elementos, digamos, de las alarmas de incendio, de los detectores de humo. Fíjense cómo se va teniendo las luces difusas, a veces ocultas en esos desniveles de cielo raso, cómo se diseñó para un salón tan grande. Esto es un cielo raso que oculta, digamos, toda la instalación del sistema de refrigeración central que está teniendo este local o esta sala de conferencia. Fíjense el nivel de la puerta y fíjense la altura que tiene esto. Entonces todo va a estar en función del destino. ¿Cuál va a ser el destino de esto? Una sala de exposición. La persona que habla acá tiene que escuchar la última que esté sentada acá, como en un teatro. Entonces hay que ver qué tipo de material se va a usar, qué altura, qué se va estudiando para el destino de la edificación, cuál es su mejor diseño. Así como habíamos visto o habrán visto, ahora van a ver en pisos, que a lo mejor en un hospital es necesario colocar zócalos curvos, no zócalos comunes como en una casa. ¿Por qué? Porque en un hospital la asepsia es lo primordial, ¿no es cierto? Entonces, evitar ángulos 90 grados donde se pueda ser propenso a generarse
que se acumule bacterias, suciedad, y que sea difícil de limpiar para obtener una asepsia total. Entonces, al tener algo curvo, se garantiza eso. Y eso por el destino. Sin embargo, un zócalo curvo en una casa común no se coloca. Entonces, cada cosa se va estudiando de acuerdo al destino que vamos a tener en particular. Lo que más tal vez manejamos, una construcción de una vivienda unifamiliar, entonces estamos más familiarizados con eso y se lo hace más rápido y se sabe más digamos, las características que se debe tener en cuenta. Pero dado el caso que se tenga, por ejemplo, un salón de conferencias tan grandes, hay recaudos a tomar en cuestión de acústica, de refrigeración, de las alturas, o sea, un montón de detalles a tener en cuenta en los diseños, ¿sí? Que en este caso estamos solamente viendo cielos rasos, pero fíjense este detalle. A ver otro, fíjense lo mismo acá, los movimientos y que se le pueden dar, ya queda como decorativo también. Fíjense un pasillo tan largo que algo que sea continuo, generaría algo, digamos, no sé, esto le da más movimiento y inclusive con estas luces interiores le genera otra calidez tal vez a un pasillo de estas características, o una galería, no sé, un corredor tan grande y ancho a la vez, por lo que un centro de medicina, de salud. Y acá llegamos, por ejemplo, este tipo de cielos rasos decorados, ¿sí? Que muchas veces en edificios viejos, de antiguos, de cierta data, presentan ya por su construcción y la época en la cual fueron construidos, fíjense en las alturas de las puertas, hasta donde llegan, las banderolas superiores que tienen, y los techos todos decorados. Imagínense la longitud que tiene esta lámpara para poder lucirse también y colgar, que si esta lámpara está muy aquí colgada, pegada al cielo raso, no es lo mismo, y la calidez de la luz no va a ser la misma, tiene que iluminar hacia abajo, incluso ilumina para que el mismo cielo raso se luzca. Entonces ahí está mucho la altura, fíjense las rejillas incluso acá, que está teniendo tal vez de ventilación, no sé, algo previsto del local interior, del local contiguo, pero la altura que está teniendo y decoración que tiene este tipo de techo. Este techo bien podría ser aplicado, digamos, rígido o no, todo dependerá del diseño, pero este tipo de decorados es lo que hace oneroso al tipo de cielo raso que vamos a diseñar, que todo depende del destino, como les decía. Otro caso muy particular aquí, cercano a nosotros, por ejemplo, es el Teatro Juan de Vera de Corrientes. Este es el interior, y fíjense cómo está pintado todo el cielo raso, cómo está incluso, bueno, por ser teatro, no solo el cielo raso, sino también todos los muros, toda la decoración que tiene. Fíjense, este tipo de cielo raso, aplicado, es rígido, monolítico, y luego fue, en este caso, pintado. Pero hay otros cielos rasos, a ver, vamos a seguir. Fíjense esto, de placas de yeso que ya vienen decoradas. Esto ya hay que hacerle su estructura, ya hay que armarlos. ¿Se acuerdan que las estructuras, los cielos rasos armados eran independientes o suspendidos? Vamos a ver en función de qué tipo de estructura más me conviene armar, pero acá tengo placas de yeso, fíjense, que están vinculadas unas a la otra, y que tienen algún sistema de sujeción o esos elementos que lo vinculan, que decíamos que era una de las partes a tener en cuenta, y que dependiendo las placas, los tamaños que tienen, mínimo deben tener 40 por 40, hay algunas que son más grandes, en estas placas individuales. Ahora estas que son de junta tomada y que cuando está terminado, por ejemplo, este caso, a ver, déjenme ver, este caso, son grandes placas, digamos, de MDF que están unidas a junta tomada y que al terminar
quedaría como si fuera monolítico, pero no, fue armado, incluso fue recortado, fue armado con la estructura en diferentes alturas para que se genere esta altura y aquí se pueda colocar la luz. Entonces, están armadas estas, por ejemplo, con junta tomada, y estas que son placas de yeso que están vinculadas entre sí y encima están decoradas. Vienen elementos en particular, por ejemplo, para donde va a ir la luz. Entonces le da más preponderancia y lo destaca más. Entonces, el tener en cuenta cada una de estas partes en un presupuesto de una obra lo hace oneroso. Y eso amerita, en función del destino, vuelvo a repetir, de la obra, que amerite que se gaste de esa forma. Luego tenemos dentro de los armados los suspendidos, donde tenemos todos estos elementos que, si bien saliendo de las placas de yeso, nos vamos a las tablillas de PVC y de aluminio, que están vinculadas entre sí. Entonces, esta barra tiene que estar sujeta a una principal, y por esta se van encastrando cada una de las tablillas de PVC. ¿En qué caso yo voy a utilizar eso? A lo mejor en el interior de una casa no quede muy lindo dentro de un comedor. A lo mejor en una galería podría ser, en una galería que salga al patio, o donde más se suelen ver, por ejemplo, otros destinos, en las estaciones de servicio. Fíjense acá en un quincho, se lo utilizó como color madera, entonces es un PVC color madera, entonces asemeja como si fuera de madera, pero es plastificado, de PVC, es liviano, es ignífugo, y en función del destino, uno elige qué es la mejor opción, o cuál sería la mejor opción. Acá es donde hay un pequeño esquema, donde yo le decía los elementos de sujeción. Fíjense cuando vamos a poner las placas, y tenemos que tener estos perfiles que son de aluminio, por lo general a veces del color de la placa, para que se queden perdidas en ellas, un perfil ángulo en la unión con la pared, y doble T para ir sosteniendo las placas, unas con otras en cada tramo, ¿sí? Las placas de yeso, que en este caso son de 50 por 50 y de 2, centímetros de altura. Y este es un cielo raso suspendido. Cada una de estas, digamos, estos perfiles tienen que estar suspendidos de un alambre, desde la estructura del techo, ya sea, por ejemplo, acá una cabreada o no. Entonces, ¿cuál va a ser mi estructura del techo? Yo lo suspendo desde allí para poder colgar, digamos, mi placa de yeso. Y acá es donde va el tema de que este tipo de elementos, las placas, me permiten a mí darle este movimiento al techo. O sea, se va armando la estructura para poder ir articulando después cada uno de los elementos, y se le va dando, fíjense, la forma que se ha obtenido aquí, se ha levantado, digamos, y se ha ganado una altura, y a lo mejor aquí se ha necesitado bajar para que la luz sea más directa o más cercana. Todo depende de la función que va a cumplir. Fíjense las grandes luces, los artefactos de luces que se colocan. Todo esto a veces se piensa cuál es la capacidad lumínica que se necesita. Fíjense, acá está dentro de los armados rígidos, el suspendido, y acá es donde queda, las placas están preparadas para tener, digamos, una abertura para que se pueda acceder, como yo les decía, y poder reparar, si fuera necesario, todo el sistema eléctrico que esté entre el techo y el cielo raso. Y fíjense cómo se ve la estructura que es suspendido mi techo desde mi cielo raso desde el techo, la estructura que me sostiene. Pero tengo que tener, digamos, acceso para poder en algún momento, si es necesario reparar, tener cómo acceder, reparar, luego poner la placa y que quede todo igual. Este sería utilizando madera machimbrada, que también necesitamos tener la estructura sostén de madera, y se va encastrando unas con otras las maderas, cepilladas, estacionadas, de tal manera de que
se va armando el cielo raso que por el tipo de unión machimbrada, por lo general se lleva ese nombre, el cielo raso de machimbre, le dicen, pero es la madera machimbrada. Fíjense cómo vienen, por lo general son de pino, las más económicas se pueden utilizar de cedro. ¿En qué caso utilizaría una y otra? Si yo voy a hacer un cielo, ya un techo de inclinado de tejas, con toda una estructura de madera que me va a sostener y cuyo entablonado, ya ese mismo entablonado a mí me va a servir como cielo raso en el interior, pues yo ya ahí ya uso de cedro de tal manera que esa misma madera me luzca en el interior, es una madera dura de mejor calidad que una de pino. La de pino es más blanda, tiene más vetas, más nudos, por lo tanto muchas veces hay que darle más terminación en pintura, en mantenimiento, y sin embargo las maderas duras son más estables con el correr de los años, que este es el caso que yo les digo, el utilizar un cedro. Fíjense, en este caso ya el mismo techo ya me está sirviendo la misma, digamos, el mismo entablonado de la estructura de mi techo me está sirviendo de cielo raso interior de la casa. Todo esto está en función de cómo yo voy a diseñar la casa. Obviamente, al ser un techo inclinado, me da más altura, voy a tener más altura hacia la unión superior de las cumbreras, y todo eso se transmite hacia el interior del local. Entonces, todo va a depender si yo quiero este tipo de terminación en el interior o quiero un cielo raso, digamos, horizontal, blanco, que ya yo lo pueda hacer monolítico, digamos, aplicado sobre el techo, o si tuviera un techo inclinado, pues voy a tener que recurrir a un armado, armar una estructura independiente, ya sea suspendida o no, y sobre ella hacer horizontal, digamos, el cielo raso. O bien, a que quede el cielo raso a la vista, digamos, el entablonado de mi cubierta. O sea, son varias las formas en las cuales yo puedo diseñar, y esto es lo que ustedes pues tienen que decidir en sus proyectos también, todo en función del destino. Fíjense cómo también, por ser elementos individuales, cada uno de estos elementos de maderas machimbradas, también se le puede dar, porque yo armo la parte estructural con las formas que ya necesito, darle esta forma, y por las mismas maderas estructurales se van colocando los machimbres o las maderas machimbradas y va quedando la terminación del techo en la forma en que se ha diseñado. Acá está este elemento del cual yo les hablo, el ventilador de techo, que fíjense la poca altura que estamos teniendo desde el cielo raso. Entonces, a veces es necesario prever y calcular qué altura tenemos que darle para colocar un buen artefacto que tenga una buena distancia, una distancia prudente desde su cielo raso. Al girar estas paletas, a mí me genera ese movimiento de aire, una renovación del aire, me expulsa el aire caliente y va renovando, va sacando el aire caliente y dando, digamos, frescor, enfriando en lo que la posibilidad que le da un ventilador, que no es lo mismo que un aire acondicionado, ¿no es cierto?, refrigera el ambiente. Pero si este cielo raso ya está muy cerca inclusive de la chapa de un techo y recibe mucha temperatura, pues este ventilador, al estar tan cerca de este cielo raso, lo único que va a lograr es transmitir también el mismo calor que absorbió ese cielo raso. O sea, va a circular aire caliente, va a remover aire caliente. Entonces, manejar las alturas en el interior del local del cielo raso. Por ende, si voy a tener un techo inclinado, manejar esa altura desde el cielo raso al techo, que es la cámara de aire para refrigerar ¿no es cierto?, mi cielo raso, y cuando yo maneje la altura en el interior del local, pues todos mis artefactos van a funcionar correctamente para la función que tienen. Fíjense, estos serían cielos rasos armados con junta tomada, placas con junta tomada,
Se le dio cierto movimiento, pero como luego con las vendas o las fajas de unión y con el enduido de terminación que se le da, no se nota dónde fueron unidas una con otra las placas. Y acá vamos a ver un ejemplo de un proceso constructivo, de un cielo raso suspendido aplacado, donde se utilizó placa de roca de yeso, el tipo Durlock, que fue la refacción de un local. Fíjense, así era, el techo era muy alto, fíjense las alturas de las puertas y hasta dónde estaba la terminación del techo. Entonces se ha decidido bajar, y se estuvo armando el cielo raso suspendido. Acá en el centro estaba todo suspendido y también apoyado en las paredes, fíjense acá en el centro, desde la losa, donde se realizó todo un sistema de instalación nuevo eléctrico. Entonces, acá es donde vemos el elemento principal de estructura, el elemento secundario por el cual va a ir fijado, digamos, las placas propiamente dichas del cielo raso. Obviamente todo esto tiene que estar perfectamente nivelado, que es lo que habíamos visto al principio con niveles de manguera. Incluso se le dio cierto movimiento. Acá en esta distancia, de acuerdo a esta foto, se ha bajado y se le dio cierto movimiento, y acá donde yo les digo se va uniendo con fajas, con vendas, las uniones, y con enduido. En cada uno de estas placas se van atornillando, en cada una con tornillos, digamos, autoperforantes, que quedan perfectamente vinculados al aluminio, y se tapa, digamos, con el enduido, y luego se pasa en toda la superficie en un sentido y en otro, para luego lijar y que quede perfectamente las terminaciones, ¿sí? Entonces ella va tomando forma el cielo raso, se le fue dando cierto movimiento, ¿ven? Con la parte estructural, porque las placas copian, digamos, el diseño estructural por el cual van fijadas. Ahí van, ya se va uniendo todo, se va tapando las uniones para que no queden a la vista, y luego se va poniendo, se cubre con yeso para darle la terminación final. Y ya tienen las luces incorporadas. Luego, como último, podemos ver algo mucho más ingenieril, que hay que calcularlo, inclusive con tensores, y para ciertas estructuras modernas se pueden utilizar este tipo de cielos rasos suspendidos, que cómo están trabajando, dónde está la compresión, la tracción. Entonces todo esto se puede ir, se va construyendo, y ya en el interior se le va dando esa terminación al cielo raso. En este caso están los tensores, cada una de las placas vinculadas entre sí. En cambio en este está más monolítico, que en este caso ya están articuladas placas con placa. Y acá donde estamos hablando, fíjense, de un auditorio, de un teatro, algo donde ya el tema acústico, tanto en paredes como en cielo raso, está manejado el tema acústico. Para tierra. Y fíjense, Entré a la clase. Fíjense las terminaciones que se les pueden dar a las cubiertas, a los techos, a los cielos rasos, se les puede ir bajando, y nuevamente siempre fíjense la altura de la puerta con la terminación. Yo puedo hacer todo esto si la altura a mí me da la altura como para poder hacer eso, ¿sí? Dado el caso que sea una construcción hecha y yo tenga que ver cómo se reforma. Pero si se va a hacer desde cero, desde el principio, desde un proyecto inicial, como lo están haciendo ustedes, ahí tienen que manejar estas alturas por el diseño que van a requerir. Y con esto hemos visto el tema del raso como para poder ir aplicando en la terminación del techo que ustedes estén por hacer, en la cubierta de sus diseños. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? ¿Lo vieron bien, entendieron bien la diferencia entre uno y otro? Esto, no obstante,
los voy a subir toda la plataforma, lo van a bajar, tanto lo del PowerPoint con estas imágenes, y la parte teórica para que puedan enriquecer más con el texto, lo que les fui diciendo en la charla recién en la clase. ¿Alguna duda? Con esto cerraríamos el tema del cerramiento superior, techo en sí y cielo raso. ¿Hoy entendieron todos? ¿No hay problema? Una consulta. Sí. ¿Se puede no usar cielo raso en la construcción? Y más allá de el tema de qué tipo de techo vas a usar. A ver, dame de losa. ¿Se puede dejar la losa sola? Es muy buena pregunta. Fíjense, y es el caso, a ver, hagan memoria, ¿alguno de ustedes habrá mirado el techo de la facultad, de los salones de nuestra facultad? ¿Sí? ¿Recuerdan nuestro techo? Creo que es color verde, si yo también mal no me acuerdo. Ese no tiene, como dice la compañera, un cielo raso. Se dejó la losa, digamos, rústica a la vista. Todo depende del destino, del diseño. Una losa se puede hacer. Un techo de chapa no, porque por la condensación. Imagínense en invierno, el calor del hogar, ese mismo calor toca la chapa fría y van a caer unas gotitas, va a condensar. Necesito generar una cámara de aire que me diferencie el exterior del interior. Si yo voy a tener un techo de teja, no voy a hacer un cielo raso porque otro cielo raso voy a ocupar el entablonado, como yo les decía. Y en el caso de la losa, como bien me preguntó la compañera, en el caso de la facultad se decidió cuál es el destino, ir a estudiar. No tiene que, digamos, que ser lo más distinguido o lo más lindo posible, si se quería bien, pero fíjense que con una buena terminación hacia un estilo rústico, la función que cumple es excelente. Y se dejó la losa al desencofrar y ustedes mismos van a ver las fajas que han dejado las tablas del encofrado. La losa de nuestra facultad es una losa maciza, no es una losa, digamos, alivianada, compuesta por, digamos, sí, el tensor y los ladrillones, las viguetas. Esto fue colado y hormigonado monolíticamente, se preparó todo el sistema de encofrado de madera, y para que quede, y ya se previó que iba a quedar a la vista la losa desnuda, por ende las maderas fueron cepilladas, tenían que ser todas de la misma longitud, del mismo ancho, del mismo espesor, para que trabajen de la misma manera cuando se carga el peso del hormigón hasta que fragüe, de tal manera que cuando se desencofre quede perfectamente prolija esa losa. Si bien no se gastó al realizar un cielo raso, sí se ha destinado a hacer un buen encofrado para que cuando se retire, la terminación de la losa quede lo más linda y perfecta posible, no queden las irregularidades de una tabla distinta a la otra, o si tuviera nudos la tabla va a quedar marcado en el hormigón fresco, y cuando se endurece queda marcado. Entonces, todos esos detalles se han tenido en cuenta en la preparación. Luego se le ha dado, una vez que se armó el encofrado, unas manos de pintura, de aceite, que generalmente es aceite de los talleres, no le digo sucio, pero sí que se pueda desvincular lo mejor posible luego la madera del hormigón, para que no arrastre, digamos, ningún tipo de material. Entonces, incluso cuando podamos ir a la facultad y algún día podamos verlo, miren las vigas. Las vigas tienen unos agujeritos por los cuales fue pasado un tensor que fue enroscado para mantener perfectamente verticales los dos laterales, digamos, donde resistía, donde se colocó el encofrado de la viga. ¿Por qué? Porque si no tiene, va a querer pansear, digamos, mi entablonado, y la viga no iba a quedar perfectamente vertical. Entonces se ha puesto un tensor de tal manera que lo tenga. Luego se ha
desencofrado y quedaron esos taponcitos marcados ahí y quedó a la vista, incluso se los ve. Ese es un claro ejemplo que estamos hablando así sin mostrar, porque antes lo mostrábamos in situ en el salón, lo mismo que la buña se hace perimetralmente en una losa de hormigón, cuando se hace un cielo raso, en la unión de la pared con el techo, cuando se está haciendo el cielo raso, se deja la buña, como habíamos hablado ya cuando vimos techo, para que ahí se manifiesten las pequeñas fisuras que se realizan por los distintos estados tensionales a los cuales está trabajando. Es un punto de unión la pared con el techo, y entonces trabajan en distintos sentidos, incluso son de diferente material, lo que es una losa, lo que es una mampostería, diferentes coeficientes de dilatación, todo es distinto, entonces se va a generar una pequeña microfisura en ese plano de unión muy ortogonal. Por eso es que se recurre por el destino, que es un salón de aula, un aula para estudio, a una buña. En esa buña, en esa hendidura perimetral, queda perdida esa pequeña fisura que no llama la atención, queda perdida ahí dentro, que si no tuviera, llama la atención, molesta a las personas y todos creen que algo le está pasando al edificio, pero no es una fisura estructural. Es necesario siempre va a ocurrir. De hecho, les decía que ahora que estamos viendo cielo raso, en esa unión del techo y el cielo raso, por lo general para otros destinos más lindos de una edificación, un living comedor, una casa familiar, que se requiera tener algo más estético, se recurre a veces a las molduras, que antiguamente también se lo podían hacer de cemento, pero hoy vienen con moldes, ¿no es cierto? Pero hoy vienen ya prefabricados de poliestireno, con ciertas formas decoradas, de tal manera que vienen de cierta longitud, de 2, 3 metros, y se los va uniendo longitudinalmente, se los pega, tiene su pegamento especial, se lo pega uniendo al techo una parte y a la pared a la otra. Y luego se le pasa manos de enduido diluidas, 1 o 2 manos, se espera que se seque entre cada mano, y luego se pinta. Entonces queda esa moldura como si fuera que está terminado con yeso, por ejemplo. Y ahí atrás queda escondida la fisura que se va a manifestar entre la unión del techo y la pared, por ejemplo. Queda perdida ahí dentro. Si no se va a poner la moldura, se hace sí o sí la buña. Pero es cierto, ¿en qué caso, como preguntó la compañera? Ese es un buen ejemplo para no hacer un cielo raso, cuando se decide no hacer por el destino de la edificación. Nuestro claro ejemplo, nuestra facultad, el techo de nuestra facultad, en la planta alta, donde están nuestros salones, la losa fue, digamos, desencofrada, pero fue preparada para que quede así, porque ya se diseñó y se pensó así. Si no, se hubiera utilizado maderas de diferentes espesores y longitudes, y todo eso hubiera copiado, hubiera quedado muy desprolijo al retirar el encofrado. Esa es una buena aclaración y otro muy buen ejemplo para la toma de decisiones cuando se esté por hacer un diseño. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra acotación que quieran hacer? Profe, otra consulta. Sí. Por ejemplo, si se tuviese un techo verde por sobre ese cielo raso, ¿convendría ponerle el cielo raso o convendría dejar destapado por si tuviese filtración? Vos ya tenés la losa, ¿no es cierto? Y arriba tu techo verde. Si no es alto el techo, si tu función no es bajar por digamos, algo estético que vos requieras, no te metas en gasto. Más vale realizar bien la construcción del techo verde para que no ocurra filtraciones. Porque por más que vos hagas un cielo raso suspendido de la losa y hubiera filtraciones, igual va a llegar a pasar por ese cielo raso suspendido. Se va a notar, se va a llegar a evidenciar alguna filtración de agua si es que ese techo verde no está bien resuelto.
Ahora, si yo hago un techo verde, pero dentro de mi local era muy alto el nivel y yo incluso lo quiero bajar, no, nada te obliga a que no lo hagas. Todo depende, por eso le digo, las necesidades que uno necesite cubrir. Pero si yo voy a hacer un cielo raso por el tema de la filtración de un techo verde, no se cubre haciendo un cielo raso una posible fisura de techo verde, sino todo lo contrario, más bien todos los 4 ojos, 2, 4 y 10 ojos a construir o hacer bien las etapas constructivas de un techo verde para que no se llegue al caso de una filtración, y abajo ver el tipo de cielo raso aplicado que se le puede hacer incluso a esa losa. Esa losa, al tener un techo verde, va a estar incluso mucho más refrigerada, su gradiente térmico va a ser muy, muy bajo, digamos, en la época de verano, no va a absorber mucha temperatura, o sea que va a estar en buenas condiciones, siempre y cuando ese techo verde no tenga filtración. La única decisión de que yo pudiera hacer otro cielo raso es porque necesitara bajar o necesitara, por el destino, nuevamente le digo, hacer algo suspendido del tema de instalaciones y entonces tenga que hacer otro cielo raso suspendido. Y nuevamente la altura, controlar las alturas dentro del local. Pero si es por filtración, el techo, a controlar el tema de las aislaciones para que ello no ocurra, la preparación que tiene que tener. Para ello hay que decidir, de acuerdo como habíamos visto, el tipo de techo verde, si va a ser con plantas robustas o no, va a tener la preparación por las raíces de esas plantas. Entonces hay que decidir eso y en función de eso sale, digamos, si va a ser un césped, nomás, o va a tener realmente algunos arbustos que tengan ciertas raíces, entonces la preparación de eso hace de que las raíces no, digamos, dañen, generen pequeñas microfisuras que puedan permitir el paso de, o filtraciones de agua de lluvia. Esa es otra buena aclaración. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra o duda para preguntar? Esta cuestión del cielo raso, todo sale en función del diseño, porque las necesidades de diseño o necesidades a cubrir por ustedes. Ahora, tecnológicamente, para salvar alguna deficiencia de otra, nunca, generalmente, otra etapa constructiva va a tapar la falencia de otra. No, va a acompañar. Si yo no calculé bien y no armé bien las vigas, las losas y empieza a fracturarse, no me va a sostener el cielo raso, no me va a sostener ninguna otra cosa porque va a evidenciar esa falla estructural que pueda tener. Y bueno, lo mismo en el caso de si no hago bien las aislaciones, y no solo en un techo de verde, en un techo de teja, en un techo de chapa, no se hacen bien las solapaciones que te tienen que hacer en un sentido y en otro, los solapes en sentido longitudinal y transversal de las chapas, que se hace contra el viento, desde dónde se inicia, cómo se hace. Entonces siempre que yo no controle, no arme bien un techo, se va a evidenciar hacia el interior la filtración. Salvo que viniera algún granizado importante, dañar alguna de las piezas de las tejas o hasta incluso las chapas. Entonces, cuando ocurra algún evento de eso, siempre hay que subir, revisar, controlar y si fuera el caso hacer el mantenimiento correspondiente, porque si no, evidencia abajo. Ninguna estructura abajo va a salvar algo que esté mal hecho arriba, para empezar. ¿Algo más, chicos, que piensen que pueda servirles en su diseño? Si no tenemos más, podemos desconectarnos y a las 8 me voy a conectar también yo y vamos a hablar con el ingeniero Comesaña. Él les va a contar cómo vamos a trabajar a partir del jueves que viene con los grupos, ¿sí? Es necesario que estén todos
Conéctense nuevamente todos para que todos sepan cómo vamos a manejarnos y el grupo avance. Estuvimos con la arquitecta, ella le va contestando, pero entre las dos vamos viendo y hacemos una sola respuesta entre las dos, y por su lado el ingeniero les va viendo. Ya creo que 2 grupos han consultado la parte estructural, me ha comentado hoy, así que bueno, vamos avanzando, vamos decidiendo. No olviden también ir avanzando en la parte escrita. Recuerden que todo proyecto lleva su parte escrita, su parte gráfica. Dentro de la gráfica también ya vayan armando la lámina, digamos el plano municipal, que va a constar de todas las plantas con su carátula municipal respectiva, y de a poco van a ir puliendo, armando y completando. Lo mismo con su memoria descriptiva y el PowerPoint. Que la memoria descriptiva esté completa, que el PowerPoint sea el apoyo para lo cual ustedes puedan explicar, que en ese momento que van a explicar no tengan nada que tengan que leer, sino más bien mostrar y explicar el por qué decidieron poner esto, y ahí viene el contenido de lo que ustedes escribieron, cómo lo tienen que explicar. Por eso es que practiquen para poder hablar técnicamente, porque parece fácil y al momento de querer hablar después no les sale. Y en el momento de la exposición, como ustedes vieron la semana pasada, cada grupo con sus cámaras encendidas, entonces eso hace de que es explicar a los demás grupos. Recuerden que un grupo no sabe lo que está diseñando el otro. Cada grupo va a estar escuchando, como fue la clase pasada, lo que está haciendo, y va a ir viendo la evolución inclusive de cada trabajo, y en función de cómo mejor lo expliquen y mejor lo muestren, a ese grado lo vamos a entender de detalle. Entonces ahí radica el esmero, primero antes que nada, de cuando se dividen los temas, de que cada alumno que tenga su tema lo practique, que sepa qué explicar y que diseñe dentro del PowerPoint cuál es la lámina más óptima para explicar lo que tenga que explicar, mostrar si tiene que mostrar, digamos, las plantas, y ahí se va maximizando, y nos amañamos en el Moodle, ¿no es cierto? Acá en el Zoom. Años anteriores, cuando estábamos en los salones, se empapelaban las paredes y el pizarrón, traían hasta muestras de qué material. La verdad que era muy enriquecedor. Los grupos traían las muestras y le mostraban a los compañeros de este ladrillo de vidrio, de este tipo de aislación, y era muy enriquecedor. Pero bueno, hoy no podemos hacer eso, pero podemos mostrar la foto y la imagen. Entonces, es muy lindo que el grupo en sí pueda interactuar en eso e ir pensando de la mejor manera para que, recuerdo, es como explicarnos a nosotros y a los compañeros un proyecto que ustedes están diseñando, el cual desconocemos, y el día de la presentación no sabemos ni dónde está emplazado, ni quién va a vivir, ni cómo va a ser, y por qué resultó que esta determinación. Y ahí ustedes nos van llevando de a poquito a meternos en el tema de algo macro a algo más detallado. Y eso va acompañado de, digamos, de lo que ustedes van escribiendo en memoria, y de ahí van estudiando para la exposición. El PowerPoint no tiene que ser el día de la exposición, ¿no es cierto?, muy largo, sino vamos a estar muchas horas. Recuerde que son 5 grupos, la otra vez nomás tuvimos hasta cuánto, pero tiene que tener todo el contenido, no olvidar ningún detalle, utilizar los detalles que les estamos dando en los prácticos, estudiarlos y ahí decidir, explicar cada una de las bolillas que estuvimos dando. Y justamente la aplicación de todo lo que vimos volcado en ese diseño. Y si no hay dudas, chicos, entonces nos conectamos a las 8 nuevamente para hablar de este tema que les va a contar el ingeniero cómo seguir. Profe, disculpe, sí. Una última pregunta. Sí. Nosotros en nuestro edificio estábamos viendo el tema para una construcción de una losa para los tanques de agua. Sí. Y eso estábamos viendo cómo hacíamos los cálculos, porque según el reglamento sanitario, cada persona consume 250 litros por día. Ah, cálculo del volumen de agua, yo pensé que de la losa.
No, del volumen de agua para elegir nuestros tanques y ahí vemos qué losa también elegimos para que pueda soportar el peso del tanque. ¿Cuántas personas? No, y eso es lo que nosotros queremos saber cómo hacemos, porque nosotros tenemos 6 monoambientes y 2 locales. Ah, ok. Bueno, ahora le vamos a pasar, vamos a hablar ahora con el ingeniero cómo le pasamos la ayuda de eso, si vamos a poner un tanque o se construye un tanque y decimos ya, ustedes están haciendo con sistema estructural independiente. Sí, profe. Sí, entonces hay que ver, entonces en ese sistema, voy a hablar con Carlos porque él debe estar manejando la estructura de ustedes, porque a lo mejor se puede diseñar, construir un tanque arriba y no poner dos comprados inclusive. Y esa construcción sale, como decís vos, del volumen. Entonces vamos a ver qué es lo que él vio del diseño, si es que lo permite, y eso le vamos a ir escribiendo, ¿sí? ¿Ustedes le han mandado a él su estructura? Todavía no, profe, porque Entonces estamos no, definiendo claro. eso. Queríamos consultar Pero, antes de hacerlo. Bueno, ahora les mandamos. Ahora nos conectamos ahora y ahora les decimos. Déjame que hable con él y cuál es el que le vamos a... Tenés dos posibilidades. Ahora les decimos, Sí. pero sin ver el diseño, muy difícil ver cuáles son las modulaciones estructurales que están manejando de columnas para poder ver dónde estamos por poner los tanques. Necesitamos ver la planta estructural. Sí, entiendo, profe. ¿Entendés? No podemos Sí. poner acá y poner 1 o 2 tanques, no, ¿entendés? Necesitamos ver, y son Claro, todos monoambientes, entonces decidir, bueno, tanta cantidad de gente, ya no son 6, bueno, son 6 monoambientes, 6 personas, bueno, a lo sumo, no sé, si vive una mamá con su bebé o con su hijo, dar una dimensión de personas que van a vivir o mientras tanto puedan estar ahí, a lo mejor de visita y que hasta se pueda consumir agua. Entonces, sacar primero la cantidad de personas que puedan vivir ahí, que puedan hacer uso de eso. Claro, profe. Nosotros habíamos dejado planteado un lugar donde podría ser que pongamos los tanques de agua, pero no avanzamos más de eso, porque Y también como tenemos los esto, locales, manden pensábamos esto calcular por artefacto ahí. Claro, en función de eso sale directamente la corrección. Por eso te digo, en el aire es muy difícil decirte, manden, cuanto antes manden, es el primer puntapié para, ahí ya se ajusta todo y ya lo demás que van haciendo ya lo van haciendo sobre pasos seguros, no están dudando, pero manden, no tengan miedo, manden lo que estén haciendo. Okay, si pueden mandar ahora, manden ya al ingeniero y lo vemos. Sí, le vamos a mandar entonces. Dale. Así los demás grupos. Es la mejor forma. Duda que tienen, ya se pregunta, entonces el paso que se dé ya hay un seguimiento, pero necesitamos ver, lo que sea estructura se necesita ver, es la modulación que se esté diseñando. Todo está en función, la estructura y la arquitectura, sobre todo el sistema independiente, que no caiga todo en la mitad de un comedor, de un living, por ejemplo, la columna. Entonces, el que vamos a diseñar un sistema de estructura independiente tiene que tener a la par su planta de arquitectura, planta alta, planta baja y todas las plantas, cómo vamos a ir descargando hasta el suelo, ¿está? Sí, profe, gracias. Dale, mandanos entonces. ¿Alguien más, chico, alguna consulta? Bueno, nos vemos entonces a las 20. Bueno, profe. Nos vemos a las 20, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profe.